¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la redacción abierta del verano. Un día más, hoy es martes 5 de agosto y como cada noche empezamos haciendo un repaso por todos esos incendios que lamentablemente siguen activos y bajo vigilancia en nuestro país. Hoy nos vamos hasta Albacete. Un incendio que se desencadenó en la tarde de ayer lunes, concentraba esta mañana nuestra atención, pero la buena noticia es que ya está controlado. Hablamos de Salobre, en Albacete, un incendio que, como decíamos, se desencadenó ayer, pero que las autoridades ya dan por controlado. Obligó en la tarde de ayer a confinar, ojo, a 600 personas en distintos balnearios de la zona. Esto lleva ocurriendo, esta evacuación de personas en distintas partes de España ante estos incendios que asolan nuestro país. El fuego se originó ayer y ha obligado a movilizar a más de 100 efectivos y a 28 medios. Además, tuvo que suspenderse el tráfico en una carretera comarcal. Y otro verano más tenemos lamentablemente que ofrecerles imágenes como estas que van a ver a continuación. Lo que iba a ser una tarde tranquila, a eso de las 2 de la tarde en una playa de Granada, se convirtió en una escena de película. Una patera con más de una decena de inmigrantes a bordo de origen magrebí apareció en esa playa ante la estupefacción de los bañistas que en ese momento se encontraban disfrutando de una tranquila tarde. La embarcación llegó a la playa del Sotillo, en la localidad granadina de Castelldefels, y se detuvo en la orilla ante la presencia de numerosos bañistas. Sus ocupantes se lanzaron al agua, como están viendo en pantalla, y comenzaron a huir en distintas direcciones. La patera, por su parte, se dio la vuelta, se adentró mar adentro con 3 personas que iban al mando de esta embarcación. 9 personas, informa la delegación del Gobierno, han sido detenidas y se encuentran en el cate de Motril. Y desde aquí, pues yo me sumo a ese compromiso de Xavier Horcajo en la denuncia de los clanes de la droga, en el tráfico de estupefacientes y sobre todo la impunidad con la que estas redes operan en España ante la inacción política. Hoy nos vamos hasta Murcia. Allí nos llegan imágenes de la detención de 4 individuos por estar detrás de varias superplantaciones de marihuana. 3 macrocultivos con más de 1.300 playas han sido localizados y desmantelados en distintos puntos de Murcia. Les hablamos de Alcantarilla y de La Alberca. En la primera localidad fueron localizadas 2 naves en un polígono industrial y en la localidad de La Alberca también se encontraba otra de estas plantaciones. Además, en el Palmar, una vivienda se dedicaba también al cultivo y en su interior se encontraba una de estas plantaciones. Los agentes destacan la incautación de 3 máquinas para pelar las plantas de marihuana para demostrar el nivel de profesionalización que tienen estas mafias y en este caso esta red que ya ha sido desmantelada. La mercancía estaba destinada a abastecer el mercado nacional y, ojo, también el internacional, porque es lo común que estas redes operen aquí en España y también más allá de nuestras fronteras. Ese es uno de los rasgos de su peligrosidad. Y esta otra que van a ver a continuación es otra de las imágenes del día. La princesa Leonor y la infanta Sofía hacen su debut como anfitrionas de la tradicional recepción de los Reyes en Marivent, en Palma de Mallorca. La presencia de Leonor, que también ha acompañado a su padre en las regatas de la Copa del Rey de Vela por primera vez, y la de su hermana Sofía es cada vez más habitual. Ambas son mayores de edad y han terminado, en el caso de Leonor, prácticamente toda su formación militar y cada vez es más requerida su presencia en este tipo de actos en los que también está, como acaban de ver, la reina emérita Sofía, que es muy habitual en este tipo de actos. En esta ceremonia en concreto asistieron 600 invitados, todos ellos reconocidas personalidades de la sociedad balear, muchas personas del mundo de la política, como es el caso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o de la presidenta del Gobierno de Baleares, de Marga Proens. Otra destacada asistencia fue la del tenista Rafael Nadal, que por cierto el pasado mes de junio fue nombrado por el rey marqués de Irevant de Mallorca. Y en el plano internacional, hoy una de las noticias nos lleva hasta Lituania. Allí su gobierno ha decidido dimitir en bloque después del cese, después de que el primer ministro socialdemócrata decidiese presentar su situación después de verse envuelto en un presunto caso de corrupción. Gintakas
Palucas, así se llama. Está siendo investigado por favorecer a una empresa de la que es cofundador con subvenciones públicas. Seguro que algo le suena. No es la primera vez que este político afronta un caso de estas características. Cuando era vicealcalde de Vilna, de la capital lituana, fue condenado a 2 años de prisión por abuso de poder a raíz de una licitación pública. La condena fue suspendida tras el pago de una multa. Y ojo, porque la justicia brasileña ha dado un paso más allá y ha ordenado el arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro. Él estaba cumpliendo una serie de medidas cautelares pendiente de un juicio por presuntamente alentar un golpe de Estado y, según el juez, esas medidas no estaban siendo cumplidas por parte del expresidente. Por este motivo tendrá que permanecer en prisión y solo le van a poder visitar familiares íntimos o sus abogados. Nos lo cuenta Magali Bujía. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha quedado bajo arresto domiciliario por orden del Tribunal Supremo, acusado de incumplir medidas cautelares impuestas en el marco del juicio por un presunto intento de golpe de Estado hacia el presidente Lula da Silva, ocurrido en enero del 2023. Desde el 18 de julio, Bolsonaro llevaba una tobillera electrónica al ser considerado justamente por riesgo de fuga. También debía cumplir con un toque de queda nocturno, abstenerse a utilizar las redes sociales y evitar el contacto con determinados aliados como parte de las restricciones destinadas a controlar su actividad política mientras afronta otros cargos de gravedad. La medida de arresto domiciliario dictada ayer, el 4 de agosto, se basó en que habría vulnerado estas condiciones utilizando de forma indirecta las redes sociales a través de sus hijos y difundiendo mensajes que, según el tribunal, alentaban acciones contra el Supremo. Ahora permanece confinado en su residencia de Brasilia, sin teléfono móvil y sin posibilidad de recibir visitas no autorizadas, salvo familiares y abogados. El tribunal ha advertido de que cualquier incumplimiento podría derivar en prisión preventiva. Mientras tanto, Bolsonaro niega las acusaciones, denuncia también una caza de bruja y su defensa prepara un recurso alegando que no se han cometido infracciones reales. Paralelamente, sus seguidores se manifiestan frente a su domicilio y el caso ya provoca tensiones diplomáticas con Estados Unidos, donde Donald Trump ha criticado el proceso y ha advertido sobre las posibles sanciones comerciales. El juicio sigue su curso y, de ser condenado, Bolsonaro podría enfrentarse a más de 40 años de prisión e inhabilitación política de por vida. Y es momento de irnos a Gaza. Allí la hambruna es cada día más evidente y también la desesperación de los palestinos, que les lleva muchas veces con niños a arriesgarse a recibir un tiro en medio de esas colas humanitarias o a tener desenlaces mucho peores arriesgándose por su vida. Es la situación que atraviesan en estos momentos los palestinos y que nos deja duras imágenes y noticias como esta que les voy a relatar a continuación. En las últimas horas, un hombre habría fallecido después de que le cayese encima uno de tantos paquetes de ayuda humanitaria que están enviando diversos países a la Franja de Gaza. El suceso se habría producido por un fallo en el sistema de paracaídas. Son varias las ONGs que llevan alertando desde hace semanas que este sistema, el de lanzamiento de comida por el aire, no es del todo eficaz, que es costoso y que supone un riesgo para la seguridad de todas aquellas personas que lo reciben, que puede provocar sucesos como este que les estamos relatando. Se estima que en las últimas horas 14 personas habrían muerto intentando conseguir comida en la Franja de Gaza. Y, entre tanto, el gobierno del primer ministro Netanyahu intenta dar una salida a las peticiones internas de que frene esa ofensiva en la franja y de que llegue a algún tipo de tregua. Esta mañana amanecíamos con una noticia que apuntaba a que no solo iba a dar marcha atrás en esa ofensiva, sino que el planteamiento que ahora mismo tenía encima de la mesa su gobierno era la ocupación total de la Franja de Gaza. Parece ser que Netanyahu en las últimas horas ha abandonado esta pretensión y ha pospuesto la reunión de su gabinete de seguridad a las próximas horas. No ha concretado un día de esta semana. Siguen esas informaciones que apuntan a una fuerte división, a un fuerte crecimiento de la presión, no solo en el país, sino también dentro de su propio gobierno, sobre todo después de ver esas imágenes que les ofrecíamos ayer de 2 rehenes israelíes simulando que estaban cavando su propia tumba
por orden de los terroristas de Hamas. La noche del domingo, centenares de exaltos cargos de seguridad de Israel le pidieron al primer ministro de Israel que firmara una tregua con Hamas. Consideran que todos los objetivos ya han sido cumplidos y que esta va a ser la única vía para devolver a las familias la veintena de personas que todavía siguen cautivas en la franja. Y en medio de esta situación, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha aprovechado para hacer propaganda. Aseguraba esta mañana en una entrevista que España es el país, ojo, que más ha hecho por Palestina y que la respuesta de la Unión Europea no ha sido suficiente, ha sido pobre y sobre todo ha llegado tarde. Aseguran que los 27 deberían seguir a España en esa petición de abandonar cualquier tipo de acuerdo de adhesión con Israel. España es el país del mundo, con diferencia, le diría, que más está haciendo por Palestina en este momento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer todos es prevenir que esta matanza continúe. No hay ningún objetivo en estos momentos en las operaciones militares de Israel en Gaza distinto de convertir Gaza en un inmenso cementerio. Mire, España rechaza de plano cualquier posibilidad de anexión ilegal, y subrayo ilegal, porque sería ilegal siempre en todo caso, tanto de Gaza como de Cisjordania. La Unión Europea ha hecho demasiado poco, demasiado tarde. Podemos hacer mucho más. Bueno, y aquí en España tenemos que contarles que no está siendo un verano tranquilo ni fácil en el País Vasco. Aprovechando ciertas fiestas patronales, varios jóvenes radicales se han dedicado a agredir a la Policía Autonómica Vasca, a los ertzaintzas, aprovechando esa situación festiva o esas circunstancias pues, que nos da el verano. Hablamos de asaltos a comisarías, hablamos de pintadas, hablamos de acampadas ilegales que estos jóvenes utilizan para decir que se están coartando sus derechos fundamentales, como puede ser el de expresión o el de manifestación. Este es el argumento que ellos dan para justificar ese repunte de la violencia contra la Ertzaintza, algo que recuerda de alguna manera, y son los titulares que nos están llegando desde Madrid, a esos días de la Kale Borroka. Esta noche tiene la amabilidad de atendernos Amaia Martínez, que es diputada de Vox en el Parlamento del País Vasco. Amaia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, buenas noches a todos. Bueno, como comentaba anteriormente, aquí en Madrid, bueno, pues los titulares que nos llegan o de lo que se habla es que parece que estamos volviendo a aquellos años de la Kale Borroka. No sé cuál es la percepción que tenéis vosotros allí en el País Vasco. Bueno, la percepción no es que volvemos, es que no hemos eliminado nunca la Kale Borroka. Aquí la Kale Borroka de la ultraizquierda abertzale es una constante. Y ahora, frente a la impunidad que encima están teniendo por ese blanqueamiento que les está haciendo de manera tan acertada el Partido Socialista, pues bueno, vemos que hay una falta de impunidad, que se ha perdido el principio de autoridad que deben tener nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en este caso nuestra Ertzaintza, que se quejan además de que tienen pocos efectivos y pocos materiales. Como digo, todo un montón de elementos que al final lo que hacen es que se estén envalentonando nuevamente y que, como hemos visto en estos días pasados, pues hayan tenido varios altercados, además con policías heridos, y muchos de ellos han tenido que ser ingresados e incluso intervenidos quirúrgicamente. Lejos de salir la clase política, ¿no?, a condenar todo esto, sobre todo la clase política de Bildu lo que ha hecho ha sido, bueno, decir que es que se utiliza una desproporción policial con respecto a los manifestantes, algo que deja muy claro en qué lugar del río están. Claro, hemos escuchado en las últimas horas al Partido Socialista del País Vasco, al PNV, pues condenar de forma abierta esa violencia, posicionándose de alguna manera del lado de la Ertzaintza, pero bueno, pues de todos he sabido que ha sido el Partido Socialista el que le ha abierto la puerta a la política española a este partido, y que también ahí en el País Vasco pues se han favorecido ciertas políticas nacionalistas que ahondan un poco en esa idea de la identidad vasca que ya aparentemente habíamos superado. Bueno, por parte de estos partidos, ¿puede permitirse el Partido Socialista o el PNV condenar la violencia cuando luego de alguna manera la están alentando?
Yo creo que no están legitimados. Te digo por qué no están legitimados, porque por un lado están reprendiendo a sus cachorros. No olvidemos que al final es una decisión del PNV todo lo que involucra a EH Bildu, y ahora tenemos a sus juventudes rebeldes, ¿no?, reivindicando nuevamente la calle. Entonces no están legitimados para poder reprenderles, en primer lugar porque se manifiestan y pactan juntos. En segundo lugar, porque han conseguido blanquearles como hasta ahora nunca nadie lo ha hecho. Es más, lo han retratado siempre como un partido democrático y progresista. Ahí tenemos lo que tenemos ahora. Y encima no solamente no se han puesto al otro lado de EH Bildu, sino que, como digo, han ido de la mano con ellos, incluso estableciendo un cordón antidemocrático contra Vox, un partido que en ningún caso y jamás ha utilizado la violencia. Todas las crónicas sobre este asunto apuntan a que detrás de estas agresiones hay chavales muy jóvenes, ¿no? La pregunta que te quiero hacer, Amaia, es la educación que se está recibiendo por parte de los colegios, de las escuelas vascas, lo que consumen estos chavales en televisión, ¿sigue fomentando esa idea de que la policía es mala, de que la policía, esta imagen negativa de la policía autonómica vasca? Bueno, tienen la imagen negativa de cualquier policía. De esto se ha encargado, como digo, Bildu a través de sus tentáculos en todas las ikastolas donde tienen personal docente, personal educativo, que es el que educa a estos jóvenes, que al final son muy fáciles de manipular, ¿no? Tenemos claro que, por ejemplo, no se lleva en el material académico de ninguna escuela todo lo que ha formado parte del País Vasco, como es ETA. Esos años tan trágicos que hemos vivido, eso lo han eliminado. Y por otro lado, aquí a la policía vasca o a cualquier policía se les llama cipayos, se les llama chacurras, que quiere decir perro en euskera. Esa es la forma que tienen ellos de dirigirse a nuestra policía, algo que además, según EH Bildu, en declaraciones recientes, ha dicho que es una policía del régimen del 78. Con esto queda todo dicho. A Bildu siempre le ha molestado la policía porque ha sido la que ha frenado siempre los atentados y la mafia de ETA, y entonces, bueno, siguen estando en ese mismo lado, como digo, de no condenar la violencia porque además la llevan en su ADN y son violentos por naturaleza. No sé si desde Vox habéis tenido la oportunidad de hablar con alguno de estos policías, con algún ertzaina, y en qué condiciones os dicen que están trabajando, porque esta es otra de las reclamaciones históricas, tanto de la policía como, en el caso del País Vasco, de la ertzaina. Y sobre todo me gustaría preguntarte, ¿ellos se sienten respaldados por las instituciones o echan en falta más contundencia por parte de algunas formaciones políticas? Bueno, ellos saben de sobra qué contundencia tenemos cada fuerza política. De hecho, sabemos con qué partidos políticos se reúnen y con qué partidos políticos no se reúnen. En el caso de Bildu, absolutamente en contra de reunirse con ellos. Pero sí que es verdad que reclaman, como digo, más materiales de trabajo. No tienen chalecos antibalas suficientes, no tienen talquis suficientes. Todo el material que necesitan generalmente lo tienen que comprar ellos con su nómina, como digo yo. Y luego además hay pocos efectivos. Es decir, si se tiene en cuenta que debe haber unos 8.000 profesionales, 8.000 ertzainas, en este momento estamos en 7.000. Tenemos 1.000 ertzainas menos de los que necesitamos. Y, por supuesto, a nivel institucional están desamparados. Tenemos un consejero de seguridad que recientemente y públicamente dijo no saber lo que era un taser. Un consejero de seguridad que no tiene capacidad para poder gestionar esta cartera de la que desconoce absolutamente todo. Entonces, obviamente, están desamparados, están a los pies de los caballos y encima también en muchos casos están siendo grabados en sus intervenciones y luego utilizadas estas grabaciones en contra de ellos cuando solamente se ve lo que algunos quieren ver, no lo que hay detrás y de dónde ha derivado todo el altercado. Pues Amaia Martínez, muchísimas gracias por tus comentarios. Estaremos muy pendientes de este tema porque todavía queda mucho verano por delante y este tema, desgraciadamente, puede ir a más. Muchas gracias por atendernos. Perdóname, fíjate que ayer comenzaron las fiestas de Vitoria y la primera imagen que tenemos es una enorme pancarta en el centro de la ciudad rodeada de muchísima gente porque hay millones de personas que van a ver el Celedón, en la que ponía preso a Quechera e independencia. Con eso te digo todo cómo hemos empezado ya las fiestas del País Vasco. Bueno, Muchísimas gracias por todo a vosotros. Gracias por el trabajo que hacéis allí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad. A continuación abrimos la mesa política aquí en la Redacción Abierta.
¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Agua Sierra Cazorla aportas a tu organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que sabes de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Sabes que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya sabes qué agua debes beber. Agua Sierra Cazorla. No lo dudes. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta del verano y es momento de presentarles a los contertulios que me van a acompañar durante esta noche. A mi izquierda, José Rosiñol, es presidente de Sociedad Civil Catalana. Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí llevando el calor como una puede. Y Alberto Pérez, vicepresidente de Acción Liberal. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal Marina. están siendo esas no vacaciones? Pues de momento, pero pronto nos iremos, ¿eh? Bueno, pues eso espero. Los que están de vacaciones, o por lo menos casi todos, no todos, son los políticos, descansando estos días de lo que pueden, de lo que ha sido este curso político, pero eso sí, muy pendientes de los títulos, porque este está siendo, sin lugar a dudas, el verano de la titulitis. La primera víctima de esta cacería, se acordarán, fue la diputada del Partido Popular, Noelia Núñez, que se vio obligada a dimitir de todos sus cargos tras demostrarse que no había finalizado sus estudios. Después llegaron el comisionado del Gobierno para la Dana y el que fuera consejero de Medio Rural en Extremadura, Ignacio Higuero. Ojo que, aunque muchos no se han visto forzados a dimitir, por miedo a ello están ya revisando sus currículums. Los retoques en los currículums de nuestros políticos están a la orden del día. De hecho, este verano será recordado como el de la crisis de la titulitis política, porque después de la dimisión de la exdiputada del Partido Popular, Noelia Núñez, por falsear su historial académico, se han sucedido más dimisiones, como la del comisionado del Gobierno para la Dana, José María Ángel Batalla, del PSOE, o la de Ignacio Higuero, consejero de Vox en Extremadura. Y para no correr con la misma suerte, muchos han corregido sus currículums hinchados y lo que antes era un máster, ahora no lo es, porque falta el trabajo de fin de máster, como ha hecho Anabel Mateos, recientemente incorporada como secretaria de Coordinación Territorial en el equipo que lidera Rebeca Torró, tras la salida de Santos Cerdán. Anabel Mateos, presa del pánico tras la dimisión de Noelia Núñez, corrió a modificar sus éxitos académicos y, lejos de borrar el máster que no tiene, lo ha matizado y ahora aparece en curso. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana del Partido Socialista, hizo lo mismo, pero con la carrera. Dijo ser licenciada en Filología Hispánica cuando solo inició sus estudios. Es decir, puede que nunca pasara del primer curso o incluso pudo ir solo a matricularse, pero ella en su currículum oficial decidió ser licenciada. Es la misma razón por la que Noelia Núñez abandonó su cargo, pero Bernabé no tiene intención de seguir esos pasos. En el Partido Popular también ha habido actualizaciones de currículums hinchados, como el de Miguel Tellado, que de periodista pasa a ser licenciado en Ciencias Políticas. Ana Millán, la vicepresidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, también infló su currículum. Se presentó en campañas electorales municipales como licenciada en Ciencias Políticas, pero es una formación que nunca completó. La diputada y presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Bea Fanjul, es otro ejemplo más. Ha pasado de estudio Administración y Dirección de Empresas en Deusto a simplemente tener estudios en ese mismo ámbito en la Universidad del País Vasco. El ministro de Transportes, Óscar Puente, es el principal encargado de detectar estos cambios en los currículums de los populares, ignorando que el máster que dice tener es en realidad un curso sin validez académica.
Bueno, y en las últimas horas también hemos conocido otro cambio más en un currículum. Se trata del líder del Partido Popular en Navarra. En su caso figuraba dentro de su currículum que había cursado un grado en una universidad privada. Se trata de un curso propio, con lo cual ese matiz se ha tenido que hacer en las últimas horas también en su currículum. ¿Qué os parece todo el tema de la titulitis? ¿Se nos está yendo un poco de las manos? ¿O cómo están las webs institucionales ardiendo, están ardiendo, todo el mundo entrando a ver si, oye, he puesto bien esta coma o he puesto esto un poquito así. Bueno, yo lo que yo quiero decir a este respecto es, si alguien ha falseado su currículum de manera oficial, y ha utilizado sobre todo ese falseamiento del currículum para acceder a un puesto público, ese señor tiene que dimitir. Ahora tenemos que diferenciar también entre una coma no bien puesta, un posible error o un poquito de inflado cuando uno presenta su currículum, a la falsedad documental, que esto puede ser susceptible de la comisión de un delito, de un título oficial para acceder a un puesto para toda la vida, como es el caso del señor del comisionado para la Dana, el presidente de los socialistas valencianos. Entonces, o sea, dentro de que todo aquel que haya falsificado su currículum debería de, como mínimo, tener la responsabilidad de poder dimitir después, como ha hecho particularmente Noelia Núñez, o sea, vamos a separar también. Son aspectos distintos. Una cosa es inflar tu currículum, mal hecho, y otra cosa es falsear un documento oficial, una licenciatura que te da acceso, y gracias a esa licenciatura el señor comisionado de la Dana accedió a un puesto funcionariado para el resto de su vida, hasta su jubilación, que ha llegado ahora, un poquito quizá, bueno, pues no lo esperaba tan pronto, pero ha llegado en este momento porque no le quedaba otra. Aquí, desde luego, no se está aplicando la misma vara de medir, porque en el caso de Noelia Núñez, bueno, pues por modificar su currículum, no decir que había terminado unos estudios, se la obliga de alguna manera a dimitir, mientras que vemos que en el otro lado, en el Partido Socialista, hay muchos cargos con currículums también cuestionables que no están llevando a cabo ninguna decisión de estas características, ¿no? Eso entronca en la izquierda, ¿sabes?, de la superioridad moral de la izquierda, que ellos lo hacen pasar al pueblo, que somos una especie de indigentes intelectuales que nos tiene que salvar alguna especie de vanguardia comunista, que ya sabéis la lógica. Pero fíjate, una de las cosas interesantes, por supuesto, el que falsea un documento público entra en un territorio judicial, porque no puedes hacer, puede llegar a ser un delito, y por otro lado está la picaresca. Yo creo que si esto lo aplicásemos en la vida privada y todo aquel que ha inflado o modificado o inventado o haberse inspirado para hacer un currículum, para hacer un puesto de trabajo, pánico y terror, porque me da la sensación que en este país ha pasado muchas veces. Eso es muy español, pero también la titulitis, la obsesión por el Sí, título, porque esta sí. Noelia yo creo que había acreditado perfectamente los méritos que ella tenía para estar en el Partido Popular, ¿no? Pero fíjate, ahí está la clave de todo, yo creo que es la clave de lo que acabas de decir. ¿Cuál es el proceso de selección para lograr que los partidos políticos sean una meritocracia? Ya se ha visto que el currículum no, porque cualquier miente o lo maquilla o como sea. Yo creo que hay síntomas profundos del por qué las personas que ocupan los puestos en los partidos son estas personas y no otras. Ya hemos visto que el académico no, porque aparte de la titulitis, por ejemplo, si tú eres un catedrático de Derecho Constitucional y tienes titulitis, vas allá aquí en la cátedra, pues oye, la tienes. Pero sin tenerlo, te dice otra cosa que estás justificando tu posición en el partido. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos reales de selección de personal en los partidos políticos? Yo creo que esto exige una reflexión, bien, visto lo visto, la mediocridad en general que hay en los partidos, especialmente en aquellos que están en el gobierno. Porque vemos a Irene Montero y compañía que dices, ostras, o sea, alguien tiene que decir, nosotros como ciudadanos, que por cierto pagamos toda fiesta, que por cierto ellos son servidores públicos hacia el ciudadano, que nos diga, oiga, en base a qué el criterio cogen a esta persona y no a otra. ¿Esta persona es la mejor? Vale. ¿Por qué? Por una discrecionalidad de una persona que te señala digitalmente para que tú accedas. Esto es un problema gordo, porque al final, si no hay un criterio claro, vamos a la arbitrariedad absoluta. Entonces yo, en mis sueños así de verano... El tema yo creo que también es el poco control que hay luego por parte de las instituciones, ¿no? Es que el Congreso no verifica los estudios. Es que les es igual. Yo te decía, en mis ensoñaciones veraniegas, que son verano del calor, es lo que lleva,
quizás se podía mirar un poco como pasaba en la República Romana el cursus honorum, ¿sabes? No puede ser una cosa si no ha sido otra antes. Y en un escalafón de, oiga señor, si usted no ha demostrado aquí, nunca subirá para arriba. Pero sería muy complicado porque perdería el control el que tiene el poder, que es el que hace las listas y señala con el dedo. Recuerdo que Esperanza Aguirre decía que si de ella dependiese, nadie podría presentarse a unas elecciones a cierto rango, hablamos de un congreso, una asamblea autonómica, que no tuviera una experiencia en la empresa privada previa, por ejemplo. Y ya no hablo del título, sino de una experiencia de trabajar en una empresa privada para que, bueno, pues el que llegue a cierto cargo político pueda haber conocido lo que es cobrar una nómina o, incluso, mucho mejor, pagarla, que es mucho más importante. Más complicado. Pero, efectivamente. Pero, fijaos, yo, dándole una vueltecita más de tuerca a este asunto, yo creo que esto está siendo un balón de oxígeno para Sánchez, porque cada vez que vemos las noticias, cada vez que vemos determinados medios de comunicación que abren con esto sus noticieros, no están abriendo las noticias de la corrupción que envuelve a la familia de Sánchez y al gobierno de Sánchez, pasan desapercibidas o están en un segundo o un tercer plano. Entonces, al final esto, aunque le perjudique también a dirigentes socialistas, le está viniendo bien, porque esto no dan puntadas sin hilo y esto al final, esta cacería, como hemos visto en el vídeo anterior... Y tampoco es nada que vaya a penalizar luego el votante. Claro que no. Y antes, mira, Marina, tú decías que si en las instituciones no hay un filtro, ¿no? Es que si tú no necesitas tener una formación específica para ser diputado del Congreso, no tiene por qué haber un filtro. Eso es así. Noelia Núñez, particularmente, y has hablado de ella, no necesitaba tener el grado que parecía poder tener, porque luego en el Ayuntamiento de Fuenlabrada decía claramente que no lo tenía. Es decir, incluso podemos pensar que puede ser un error, porque en un sitio ha puesto una cosa y en el otro, en dos sitios públicos. Ahora bien, no debe de haber un filtro en tanto en cuanto no se requiere determinada formación para ser diputado. ¿Para qué vas a tener un filtro? Gasto público incluso, para los filtradores. Bueno, seguimos hablando de la titulitis porque esta imagen que van a ver a continuación está dando la vuelta por las redes sociales. El Gobierno ha aprovechado el parón del verano, un martes 5 de agosto, para publicar en el Boletín Oficial del Estado el nombramiento, atención, del director de gabinete de Pedro Sánchez. Se trata de una decisión aprobada en Consejo de Ministros el pasado 29 de julio, pero que no se ha publicado hasta hoy, 5 de agosto, que ha quedado reflejado en el BOE. El puesto no ha recaído en cualquiera, ha recaído en un exconcejal socialista en Alcorcón, que por cierto es muy cercano a la recién nombrada portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez. Como decimos, hoy se ha publicado ese nombramiento en el BOE y desde luego, bueno, pues no han parado de sucederse los comentarios por parte de la clase política y también por parte de los ciudadanos por la absurdez de ese cargo y sobre todo por el engrosamiento cada vez mayor del aparato de Moncloa. Les recordamos que Pedro Sánchez ha batido récord en número de asesores y, por cierto, que Félix Bolaños, que es la persona que está detrás de este nombramiento, es junto a Pedro Sánchez el ministro que más número de asesores acumula. No sé si queréis hacer algún tipo de comentario y sumaros a todos los que está viendo en las redes sociales por este nombramiento. A mí particularmente no me sorprende absolutamente nada, porque Pedro Sánchez tiene 971 asesores. Entonces, bueno, pues si tenemos al director del gabinete, pues tenemos al director del gabinete y acabaremos teniendo al director del director del director del director del gabinete. Y esto al final es pues el engorde de la administración pública. Fijaos, se vanaglorian de que bueno, pues, tenemos unas cifras, una tasa de desempleo mínima en comparación con años anteriores y una tasa de empleabilidad bastante elevada. Pero quizá podemos pensar que esto parte de esa tasa también proviene de aquí. Y es que no hace mucho leíamos que los funcionarios públicos, había más funcionarios públicos que autónomos, por primera vez en la historia de este país. Pues quizá la mejora en el empleo en este país venga por ese lado. Y por supuesto, el señor Sánchez, pues a todos los que tengan su carne socialista, les mejora el empleo. Al final estamos viendo una agencia de colocación de partidos, lo hacen muy bien. No hay miembro del partido que haya sido sumiso y
y haya seguido estrictamente las órdenes del querido líder, que no acabe colocado en algún lado, siempre pagando nosotros, por supuesto. Esto al final daría para muchos chistes. Yo cuando lo leí me vino a la cabeza a los hermanos Marx en el camarote. ¿Sabes qué? Al final empiezan a llenarse de gente y al final, venga, va, todos para adentro y tal. El problema es que el camarote no lo pagan los del PSOE, lo pagamos todos. Y no son 900. Si alguien algún día hiciese un estudio de cuántos cargos hay en la administración pública que no son funcionarios, nos llevaríamos una gran sorpresa de la cantidad de personas que están trabajando sin haber pasado su oposición, que tiene una oposición, por verbo y gracia de algún gerifalte del Partido Socialista. Muchísimos, ¿eh? Esto, por suerte, al menos en las entidades locales, se redujo bastante en la modificación que hubo de la ley en 2015, de Mariano Rajoy, donde redujo a un solo personal eventual por concejal en los entes locales, porque antiguamente esto era, pues, municipios como Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, pues a lo mejor gobernados todos por el Partido Socialista en esa época, 80, 90, 100. Si tienes 27 concejales en la administración, tú tienes la capacidad de contratar a 27 asesores, no más, ni uno más ni uno menos. Bueno, Pedro Sánchez, de beneficiar a los suyos, como decía, sabe un rato, y por eso ha encargado una serie de tareas de mantenimiento del Palacete de la Mareta, en la que estos días está disfrutando de sus vacaciones junto a Begoña Gómez, a la empresa familiar de un cargo del Parlamento de Canarias, a un cargo socialista. Se trata de una persona que ya fue beneficiada anteriormente por otro tipo de adjudicaciones, que ahora se va a llevar un contrato menor para actuaciones diversas de pintura, de cerrajería y de albañilería en el recinto de la Mareta. La empresa de Sebastián Franquis, así se llama el que hoy ocupa el cargo de secretario general del PSOE de Gran Canaria, ya recibió otro contrato, se lo contaba ahora, para limpiar la sede del Parlamento de Canarias cuando Franquis ya era diputado y formaba parte del gobierno de Ángel Víctor Torres, ojo. Esto viene a ser bastante habitual, por cierto que no es el único contrato que ha sido concedido de forma express en las últimas horas para poner a punto la Mareta. Un palacete que ayer ya les contábamos en este programa, cuenta con un despliegue de seguridad especial. En este año se ha doblado ese perímetro sobre el que los distintos agentes que están custodiando estos días la seguridad de Pedro Sánchez van a operar, lo que hace de alguna manera especular a los medios de comunicación una cierta alerta por parte del presidente del Gobierno de que algo malo le pueda suceder, ¿no?, durante esas vacaciones. También es cierto, ayer lo comentábamos aquí, que por ahí van a pasar el expresidente Zapatero, el presidente de la Generalitat Salvador Illa, que por tanto de alguna manera pues está justificado. Bueno, justificado. Al final, vamos, da la sensación que ha trasladado el búnker de la Moncloa, se lo ha llevado a Canarias, para aislarse del mundanal ruido de la ciudadanía, de la sociedad, de la preocupación, los problemas reales, sobre todo en las Canarias, ¿sabes? Estamos ahí tiene un problema tremendamente grande con inmigración, sobre todo con delincuencia, pues que mejor que te haces un doble anillo de seguridad y es como no existiese ese. Al final, el complejo de la Moncloa se lo vas trasladando allá donde va. Esas voces que le están diciendo, oiga, es que usted no va bien, con no escucharlas es suficiente. Se aísla, lleva ahí a su gente, lleva a Zapatero, que ya sabemos que Zapatero, digamos, es el origen de todo lo que estamos sufriendo ahora mismo. Y también digo, en la Mareta, ojo, aunque tampoco es poca broma, yo no sé cuánto valdrá estas instalaciones, pero barata, por lo que veo, ¿no?, a pie de playa del mar, barata no creo que sea, ¿eh? Si se gastan 40.000 euros en reparaciones como fontanería, cerrajería y demás, cerrajería, ¿cuánto no tiene que costar el complejo? Bueno, lo llamativo de todo esto, en mi opinión, es el por qué nos puede extrañar esto que hace este señor, el presidente del Gobierno, cuando ha prostituido todas las instituciones públicas de este país. Esto, entiendo, yo me imagino que habrá sido así. Oye, esto hay que arreglarlo. ¿Conoces a alguien que lo arregle? Sí, hombre, nosotros tenemos una empresa que es maravillosa, familiar de alguien. Bueno, pues hágase. ¿Por qué? Porque lo pagan otros. Claro, lo pagan los españoles. Y luego, otra pregunta que a mí me venía cuando estábamos viendo este asunto es, a ese cordón doble de seguridad,
¿qué condiciones tienen? ¿Qué condiciones están viviendo? Porque ya hemos visto en otras ocasiones, y hace bien poco, que las condiciones precisamente de la seguridad del gobierno, del presidente en este caso, no eran como mínimo dignas, como mínimo dignas. Ahora estamos viviendo una ola de calor en España. Bueno, pues quizá estos señores, no sé, entiendo que tendrán ciertas condiciones dignas de trabajo. Luego estos son los primeros, los socialistas son los primeros que enarbolan la derecha de los derechos laborales para todos los trabajadores, pero luego mandan al coche a dormir a su propia seguridad. Bueno, se sigue hablando también en el día de hoy de esas acusaciones de Salvador Illa a la presidenta de la Comunidad de Madrid de hacer dumping fiscal. Dice que este es el motivo que está detrás de que Cataluña de alguna manera atraiga menos inversiones que la Comunidad de Madrid. PSOE y Sumar siguen hoy alimentando esa idea, mientras que desde la Comunidad Valenciana su presidente Carlos Mazón se desvincula de la polémica, asegura que él no quiere formar parte de países catalanes con una financiación singular y que lo que ellos requieren es converger con el resto de España porque, dice, están por debajo de la media. Aquí todo el mundo ya sabe que hay algunos que quieren comer aparte, que hay algunos que buscan la singularidad para tener un privilegio injusto. Esto lo sabemos desde hace tiempo. Aquellos que creen que la Comunidad Valenciana les pertenece y que tenemos que estar rodeados porque formamos parte de los países catalanes no se van a salir con la suya. Desde luego, conmigo aquí de presidente de la Generalitat eso no va a ocurrir. Yo siempre digo que si hay algún tipo de singularidad que necesita la financiación de las comunidades autónomas, si hay algún tipo, es la valenciana, que somos los peor tratados. Nosotros no necesitaríamos una singularidad para salirnos de España ni para tener privilegios frente al resto de España. Nosotros merecemos una singularidad para converger con el resto de España, para estar con todos los españoles porque estamos muy por debajo de la media. Bueno, esta es otra cortina de humo, ¿no? El hablar de dumping fiscal cuando tenemos encima de la mesa la negociación de ese cupo catalán. Esta es la máquina del avispero. Le han dicho en este caso a Salvador Illa, oye, remuévelo tú, que yo estoy de vacaciones al sol 23 días. Y entonces, bueno, pues hablamos de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué ocurre? Que el problema en este caso, cada vez que entran contra Isabel Díaz Ayuso, le sale a deber, porque Isabel Díaz Ayuso es capaz de darle la vuelta y rápidamente pues volvemos a comentarios o vídeos como el que ahora está circulando por las redes de nuevo, en el que pues una persona en Cataluña le pregunta que si beneficiar a las empresas con los impuestos más bajos de España no es un poco hacer dumping fiscal o hacer trampas, ¿no? Y ella dice, bueno, pues que lo hagan el resto, que lo hagan el resto. Cuando Madrid es la comunidad autónoma con menos impuestos, ningún impuesto propio, que eso también es interesante. Cataluña tiene 18, si no recuerdo mal, impuestos propios, pues Madrid tiene 0 impuestos propios. Además, tiene las tasas impositivas más bajas de toda España. Esto beneficia a España. No beneficia a Madrid, que sí, que por supuesto también, pero beneficia a España, porque las inversiones que vienen a Madrid, si no viniesen a Madrid, no vendría, es decir, si vienen a Madrid es porque Madrid tiene ese régimen fiscal. Si no tuviera ese régimen fiscal no vendrían a España, ni a Madrid ni a España, por supuesto. Por lo tanto, España se beneficia del IVA de esas empresas, España se beneficia del impuesto sobre sociedades de esas empresas, del impuesto de patrimonio. España siempre sale beneficiada de los bajos impuestos que tiene Madrid. Hablando de Cataluña, particularmente, que además lo ha dicho el señor Illa y que tiene pues esta disposición especial que ha conseguido para la cuestión tributaria en Cataluña. Pues es que Madrid aporta al conjunto de España 3 veces más, un 154% más que Cataluña. Por lo tanto, pues que hable de dumping fiscal en la Comunidad de Madrid cuando es la que más aporta, 3 veces más que Cataluña, que es la número 2, la siguiente que más aporta, que hable de dumping fiscal cuando es yo creo que todos los españoles le debemos a Madrid. Yo soy madrileño, pero si fuera andaluz también diría que le debemos a Madrid, porque al final todo lo que llega a Madrid llega a España. Bueno, el tema del dumping fiscal es interesante, porque además es un concepto que es entre países. Quiero decir, no es entre regiones. Al final no se hace ningún dumping entre un lander alemán y otro lander alemán. Sería un dumping en el caso entre China y Alemania o el que fuera. Que eso, o sea, siempre hay mucho problema arancelario por el tema de los dumping. Con lo cual, pones un contexto inadecuado, una narrativa que te sirve a ti para justificar por qué va tan mal la comunidad autónoma catalana.
¿por qué no van las inversiones a Cataluña? Pero aquí la pregunta a resolver sería, ¿por qué desde hace 10 o 15 años Cataluña está en decadencia económica? Oiga, no es por el dumping, ¿eh? No, estamos hablando... Es por otra cosa que se llama proceso independentista. Proceso independentista, excesivo, hiperregulación, persecución del catalán. Yo recuerdo que hace no muchos años hablé con un alto directivo de una multinacional de cuyo nombre no quiero recordarme, y me decía, pero ¿tú sabes por qué no hemos puesto la central en Barcelona? Barcelona es una ciudad bonita, manejable, con mar, ¿sabes? Esas cosas. El puerto de mar también, es que es muy importante, a diferencia de Madrid. Cerca de la frontera con Francia, etc. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque todos mis ejecutivos quieren que sus hijos, que tienen que estar 4 o 5 años en España, quieren que aprendan ¿qué? Español, ¿no? Pues cosas tan tontas como esta parte tontas, pues ha ido mermando constantemente. La cadencia es algo paulatino y constante hasta que se empieza a ver qué es lo que se ha encontrado. Si eres salvadorilla, has ganado las elecciones y tienes a tu lado a todos los que van a destruir la credibilidad, reputación e imagen de Cataluña, la reputación e imagen de Cataluña será exactamente igual de mala. ¿Y cómo me quito encima de cara a mis posibles electores? Que la culpa no es mía. ¿De quién es? De Madrid. Bueno, pero es una cantinela que buscan cómo hacerlo. Llega el verano, o sea, se me ocurre esta narrativa y tiro para allá para justificar porque es un desastre de Cataluña y porque las empresas no van a invertir, porque el talento no va para allá, porque mucho talento sale de Cataluña y se viene a Madrid. Vosotros que no lo traéis, pero yo creo que por las calles de Madrid se habla más catalán que por las calles de Barcelona. Es que esto está lleno de catalanes, pero por razones meramente de oportunidad económica, porque es una ciudad distinta. Y por último, ya, es que, oiga, la autonomía significa que puedes ser autónomo, puedes hacer autónomamente tus propias competencias, porque si no, vamos a hacer una cosa, yo hago aquí una propuesta a todos los televidentes que la Moncloa se traslade a la Plaza San Jaime en Barcelona, que se lo ponga la Generalitat y que los Generalitat nos diga a todos y nos mande a todos. Oiga, ¿quién es el salvadorilla para decir a otra comunidad autónoma lo que tiene que decir? Oiga, ¿usted quiere que Ayuso le diga lo que tiene que hacer o no? ¿Sabes? Es la contradicción. Oiga, no, pues oiga, señor de la Moncloa, señor Sánchez, dimita y le da el cargo a Salvadorilla, que desde la Generalitat se manda desde toda España. Es que esa superioridad moral del nacionalismo y de la izquierda es lo que vemos en Cataluña. No, es que nosotros sabemos más. Oiga, no, usted es un infierno fiscal a los catalanes, porque claro, en Cataluña no solo el tema público, sino todas las empresas públicas o semipúblicas de colocación de amigos que hay ahí. El día que alguien tira la manta, aquello va a salir sin contar lo que vemos detrás del 3%, que sería para otro programa. Bueno, esa ya es otra historia. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos, no se muevan. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país, anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Ni en verano deja de haber polémicas entre los socios de gobierno, esta vez a cuenta del cierre de las centrales nucleares. Ya saben que PSOE y Sumar pactaron en ese acuerdo de investidura un calendario de progresivo cierre de las centrales nucleares a partir del año 2027. ¿Cuál es la novedad? Bueno, pues que este verano el ala socialista del gobierno se abre a la posibilidad de ralentizar ese calendario. ¿Por qué lo hace? Bueno, después de la presión recibida de Junts per Catalunya, y ojo, también de Esquerra, que son conscientes de la importancia que tiene esta fuente de producción energética allí en Cataluña. El debate sobre las nucleares no descansa ni finalizado el curso político. Iberdrola y Endesa plantearon, por carta, al gobierno replantear el calendario de cierre de 7 centrales nucleares. Moncloa respondió al escrito abriéndose a una posible modificación siempre y cuando se garantice el suministro, no suba el precio y se cumplan los requisitos del Consejo de Seguridad Nuclear.
Las compañías también quieren que las comunidades autónomas eliminen las ecotasas. El presidente valenciano ya ha movido ficha en este sentido y todo esto ha provocado el enfado de los miembros de Sumar en el gobierno. Como saben ustedes, el acuerdo de gobierno es claro a este respecto. Es que si el PSOE hace esto, estaría vulnerando directamente el acuerdo de gobierno. Y no lo vamos a permitir. Para no estropear las vacaciones a Sánchez, los socialistas intentan calmar las aguas. Yo quiero decir que si las nucleares fueran rentables, no estaríamos hablando de nada. Las propias empresas, por ejemplo, Iberdrola, da beneficios anuales de 5.000 millones de euros. Mi pregunta es, ¿por qué no alarga Iberdrola las nucleares? La oposición alerta. Y si analizamos el precio para dar estabilidad en el precio, es necesario esa seguridad que nos da las centrales nucleares, que nos permite renunciar a otro tipo de fuentes de energía que son contaminantes y que además nos hacen depender de una mayor influencia de países terceros, con los que no queremos tener una especial relación en estos momentos. Mientras tanto, la partida sigue con la guerra judicial de fondo, donde las eléctricas reclaman al Estado casi 800 millones y las responsabilidades del apagón. Bueno, el debate de la energía nuclear lleva ya meses encima de la mesa. Son muchos los países europeos que se están replanteando, como también lo estaría haciendo ahora el Gobierno de España, volver a acabar con ese cierre de las centrales, vista las consecuencias de la guerra de Ucrania, ¿no? Y esa dependencia que tenemos energética de países como Rusia. Es un debate complejo, desde luego, pero está claro que en este caso Pedro Sánchez, bueno, pues podría, y ya lo ha hecho más veces, romper ese acuerdo de gobierno con su socio y postergar ese cierre de las centrales nucleares. ¿Cómo veis este asunto? Pues España es el único país, o el último país, al menos de Europa, que, como comentabas, Marina, va a apostar, o era el único, porque parece que tampoco ha apostado claramente. Lo que pasa es que está presionado por Esquerra y por Junts en este caso. Era el único país que no apostaba por activar las centrales nucleares. Es que el Gobierno de España estaba desactivando las centrales nucleares. Ahora parece que se abre a la posibilidad de alargar un poquito, prolongar la vida, que tampoco estamos hablando de que apueste por la energía nuclear, que sabemos positivamente que la energía nuclear es una energía verde, poco contaminante, y que cualquier país del mundo utiliza la energía nuclear. En Alemania, en Francia, estamos viendo cómo apuestan adicionalmente a lo que ya tienen por nuevas centrales o nuevos reactores nucleares. Pero en España siempre vamos a la cola y bueno, pues tampoco me extraña nada cuando hace 2 meses que hemos sufrido un apagón de día entero, desde las 12 casi hasta las 12, y todavía no hay una responsabilidad. Nadie ha sido el responsable de ese apagón, nadie ha asumido responsabilidad sobre ese apagón, y lo peor es que el Gobierno ha manejado. Quiero decir, Red Eléctrica es el Gobierno, por lo tanto, cuando no tenemos ni siquiera una explicación convincente, porque luego el Gobierno le culpa a las operadoras eléctricas. Bueno, ¿cómo puede ser que las operadoras eléctricas sean los culpables de la canalización, de que no llegue la energía? No, en ningún caso, pero bueno, como son expertos en culpabilizar. Entonces, bueno, yo me alegro de esta noticia. Lo que ocurre es que no tengo muy claro hasta dónde va a llegar. Y luego, al respecto de lo que decía Yolanda Díaz, pues no lo vamos a consentir. Hombre, lo vas a consentir, porque sabes que si vas a elecciones te comes un mojón, perdonad la expresión, pero ella va a consentir lo que tenga que consentir para aguantar en el Gobierno, ahora, ¿no? Como ha hecho hasta ahora, efectivamente. José. Pues la verdad que yo empecé por la ministra Morán, que decía que es maravilloso esto, que sus asesores le digan algo antes de que abra la boca, porque, oiga, no. ¿Y por qué Iberdrola no la mantiene abierta? Porque el Gobierno no le deja, porque esto es una concesión para la explotación nuclear. Porque es que si no es rentable, no es tan rentable la nuclear para una empresa eléctrica, porque está frito a impuestos. Ríete tú de la gasolina, porque con esa visión woke que tuvo Alemania, que ha tenido que echar marcha atrás corriendo, porque se quedaban sin energía, estamos nosotros, que va a ver la luz, decir, oiga, es que cada vez que tocas un interruptor, cargas el móvil, tiene que salir de algún sitio, y el único sitio estable que tenemos es o lo nuclear
o el gas, porque el resto se ha visto en el apagón que es demasiado inestable, no tiene capacidad de aguante de un sistema eléctrico como el nuestro. Entonces, señores, es que esto ocurra así o sí o sí. La gran paradoja es que no sé qué sea Junts, porque Junts, debajo de esa costra y esa masa y esa grasa independentista, todavía queda alguno que son de derechas, ¿sabes? Hay algún liberal incluso por ahí, dicen que hay algunos sueltos por ahí, y dice, oiga, pero ¿cómo vas a pegarnos un tiro en el pie, ser una energía más cara por la eólica o la solar y encima dependiente de energías de potencias extranjeras? Y lo sorprendente también es Esquerra Republicana. ¿Por qué Esquerra Republicana dice, Esquerra Republicana, atención, ¿por qué lo dice? Porque tienen 2 centrales nucleares y la de Ascó que alimentarán, entre otras cosas, un proyecto de 5.000 millones de euros para un centro de datos de inteligencia artificial que quieren poner cerca en Móra la Nova. Lo digo en memoria, ahora no estoy muy seguro que sea allí. Que casualmente, casual, está al lado de Ascó. ¿Por qué necesitan los centros de datos? Electricidad, ¿veis lo que digo? Porque es algo estratégico. Entonces han dicho, oiga, si no estuviese Ascó ni lo que hemos dicho Juan de Jos en su momento, ya te digo, ni Esquerra ni Junts hubiesen recordado de las nucleares, hubiese traído al pie directamente. Entonces, oye, vamos a pensar un poco estratégicamente. Si ellos alargan más allá del 2028 la vida de las nucleares, que saben que se tiene que quedar. El siguiente ciclo, político las va a mantener y quizás habrá que estas imágenes son de este radar, que no sé por qué lo habéis puesto ahí. La central nuclear de Chernóbil estaba para alimentar ese radar. Es que al final la cantidad de energía que se necesita para la actualidad necesitas centrales nucleares, es que no te queda. Y último apunte, no estar en la carrera nuclear significa no ser líder en la tecnología nuclear, que es una tecnología de vanguardia que te sirve para estar geoestratégicamente situada en el mundo, como hace Francia o hace Estados Unidos con mini centrales nucleares que son compactas y estas cosas. Nosotros, a verlas venir, ya compraremos al otro que nos cobrará mucho más que desarrollar nosotros. Es que nuestra posición en el mundo, al final, Pepe, es nuestros socios. ¿Quiénes son nuestros socios? Sí, Desde sí. Argelia, Venezuela, allá donde va el señor Rodríguez Zapatero como representante de España, que parece una institución más allá del jefe del Estado. Los hutíes también. Efectivamente, los hutíes. Es que estos son nuestros socios. Entonces nosotros, como queremos estar con los socios, pues estaremos con el resto de países socialistas, donde hay miseria, hay violencia, hay hambre, que es lo que parece que estos señores están buscando. Bueno, avanzamos porque está dando mucho que hablar esta entrevista del fin de semana al diario La Razón del abogado de Carles Puigdemont, de Gonzalo Boyer. El principal titular que nos deja es que él no ve con malos ojos un futuro gobierno del Partido Popular apoyado por Junts. Incluso llega a decir que va a llegar el momento en el que el Partido Popular prescinda del apoyo de Vox, no sea suficiente y pueda mantenerse con algún acuerdo con los de Carles Puigdemont. Insiste Boyer en que esas negociaciones con Génova están abiertas, al igual que con Ferraz, que son continuas y que él no vería mal una alternancia de poder que garantizase, entre otras cosas, que ya no haya más casos de corrupción como en el que en estos momentos está inmerso Pedro Sánchez. Boyer asegura también que Pedro Sánchez es una persona con la que los españoles ya no quieren hacerse fotos y que si él fuera él estaría preparando ya una buena estrategia jurídica por lo que pueda venir a la vuelta de las vacaciones. ¿Cómo veis vosotros este hipotético gobierno Partido Popular apoyado por Junts? Desde luego con Vox en la ecuación no, porque ninguna de las dos partes lo apoyaría. Lo que es la política es algo tan extraño, ¿sabes? Al final los enemigos son amigos de forma tan extraña que nunca se sabe lo que pasa en esta vida, en la política. Pero aquí lo interesante es que sea Boyer el que lo dice, y lo que parece ser es que dentro de eso que se llama Junts, que fue la Convergencia y Unió, que fue la convergencia de Jordi Pujol, parece que hay una placa tectónica que se ha movido, porque ahora Junts está en tierra de nadie, ¿sabes? Junts es un partido de ultraderecha hispanófoba, y también islamófoba, como se ha demostrado, y le ha salido un competidor que es la Alianza Catalana, que es más hispanófoba y más islamófoba que ninguna de las otras, y más independentista. Entonces, el relato que tenían ellos de independencia, en un momento que está cayendo el péndulo hacia el otro sitio, se ha quedado en tierra de nadie. Entonces, ¿ahora qué somos? Si la independencia ya no está de moda, empieza a estar de modé, y me ha salido unos por aquí más a la derecha de lo que estoy yo, que me están comiendo el mercado, digámosle, de los más radicales, ¿dónde me posiciono yo? Y si os dais cuenta es como un pasito para atrás, pero la convergencia, no, yo soy el partido bisagra de Estado. ¿Veis lo que digo? ¿Veis lo que
estamos viendo, es maravilloso verlo esto. Que es verano también, verano pasan estas cosas, que sea Boye también es un mensaje, es una lanza que le ha lanzado a Pedro Sánchez, ojito, que tenemos que negociar en septiembre, pero yo sí que creo que en Cataluña ha cambiado todo y ya está nervioso con sus dumpings y estas cosas que no sabe qué hacer, y esto andan con el paso. ¿Sabéis cómo hay una formación militar que van dando, y bueno, con paso cambiado? Pues los de Junts van con el caso cambiado. No saben cómo, y cómo acompaso el paso a toda la formación. Y yo creo que al final le aparecerá uno por ahí, a Puigdemont le pondrán presidente honorario de Parques, Jardines y Gorriones o una cosa por el estilo, y veréis cómo emerge una neoconvergencia para ser esa bisagra, que es el problema que hemos tenido en nuestro país desde los años 90. Yo creo que Junts nunca ha tenido problema en reconocer ningún tipo de negociación con el Partido Popular, más bien ha sido al contrario, claro, ¿no? Que siempre han negado pues, esas reuniones que han mantenido con Puigdemont, que se han enviado a Tellado, que se han enviado, por supuesto, bueno, pues por lo de siempre, ¿no? Porque al final el Partido Popular siempre se niega a reconocer este tipo de cosas, pero han estado ahí. Es que al final son centro-derecha, son derecha ultraderecha, que es Junts, y derecha centro-derecha, que es PP. Siempre se han hablado. Si antes del 2012 los presupuestos de Cataluña los firmó Artur Mas con el Partido Popular en Cataluña, pero es que estamos viendo... Bueno, pero ahora hay un tema que no estaba por aquel entonces, que es todo el tema del procés, ¿no? Y todo lo que trajo consigo la ley de amnistía. Pero claro, la cuestión es que el proceso se ha muerto. El proceso murió, lo que pasa es que esto uno tiene que darse cuenta cuando ha pasado. Y el proceso murió en Urquinaona en el 2019. Los enfrentamientos tan brutales en Urquinaona, ahí ya falleció. Lo único, el balón de oxígeno fue Pedro Sánchez por su interés particular y táctico. Pero el problema es que el tacticismo para permanecer en el poder de Pedro Sánchez ha generado una estrategia. ¿Veis lo que digo? No al revés. Al final, tú tienes una estrategia que está trufada con tácticas para llegar a la estrategia. Es decir, se ha hecho al revés. Pero todo el mundo se da cuenta que el ciclo sanchista se está acabando y me tengo que posicionar de otra manera. Es una situación nueva. Alberto. Bueno, yo creo, como decía Pepe, esto es un dardo a Pedro Sánchez. Esto es una lanza que le lanza, en este caso, Puigdemont, porque no es su abogado, sino el propio Puigdemont, que le dice: en septiembre te quiero ver aquí en Waterloo negociando conmigo y quiero una foto conmigo aquí en Waterloo, porque ya no tienes a Cerdán y ahora quiero que vengas tú, al igual que ella quería en años anteriores. El año pasado ya lo dijo. En mi opinión no creo, porque este señor hablaba de que ya estaban negociando. Yo no me lo creo. No creo que el Partido Popular y Junts a día de hoy ya estén negociando. Como también decía Pepe, al final Junts proviene de un partido de derechas, por lo tanto, ideológicamente, bueno, ha sido bisagra en varias ocasiones. Con Jordi Pujol, cuando Aznar no llegó a la mayoría absoluta, quien le dio el apoyo fue PNV y Convergencia y Unión. Pues ahora 3/4 de lo mismo, porque el Partido Nacionalista Vasco es otro partido de derechas. Históricamente, los votantes del PNV en el País Vasco son de derechas, son los votantes históricos de derechas de toda la vida vascos. Entonces, a mí no me extrañaría lo que estás comentando, ¿no? Que esto fuera una lanza a Pedro Sánchez. Eso por un lado. Y por otro lado, si esto sirve, si esto fuera cierto, no lo creo, pero si esto fuera cierto y sirve para hacer una moción de censura y echar a Pedro Sánchez de la Moncloa con una inmediata convocatoria de elecciones, me quito el sombrero. Por supuesto, con el Partido Popular o con el partido que lo haga. En este caso solo lo puede hacer el Partido Popular por una cuestión de números, pero a mí me parecería muy bien. Ahora bien, ni una delegación a Junts, ni una apertura de mano con los independentistas, no. Yo pacto contigo una moción de censura, el apoyo en una moción de censura y posteriormente, inmediatamente, convocatoria de elecciones. Entonces sí. Hay ciertos paralelismos entre la situación de Pedro Sánchez aquí en España, en Madrid, y la situación de ella en Cataluña, ¿no? Ambos dependen de unos presupuestos que no sabemos si van a llegar, están pendientes de unas cesiones que en el caso de Salvadorilla va a tener que colar a sus socios, que es el traspaso de Rodalíes, la financiación singular, que todos sabemos que van a tardar en materializarse. Sí. ¿Cómo veis la situación de Salvadorilla? Justo este jueves se cumple un año de esa toma de posesión, para esos 3 años que todavía le quedan por delante. Pues todo lo que necesite Junts y Esquerra para que, o sea, todo lo que necesiten ellos a cambio de que ella siga gobernando, igual que todo lo que necesiten en el Congreso de los Diputados
Congreso de los Diputados. Si me permite, yo lo voy a seguir llamando así, que es como históricamente se ha llamado, ¿verdad? Todo lo que necesite Pedro Sánchez de Junts y Esquerra lo han tenido. Por lo tanto, Pedro Sánchez, para mantener su sofá, su sillón de Marqués de Castejón, pues va a dar todo, y ya va a dar todo lo que necesiten. De hecho, en mi opinión, Illa es una marioneta, una absoluta marioneta del independentismo y también de Pedro Sánchez, como no podía ser de otra forma. Rossinyol, ¿es igual la situación en Cataluña que aquí en Madrid? Es decir, el independentismo, Esquerra y Junts necesitan tanto a ella como los necesitan aquí es que estos a vasos, Pedro Sánchez. son vasos comunicantes y eso hay que saber quién manda en las cuestiones. Y Salvador, decías que hay una dependencia evidente entre Esquerra Republicana, ella respecto a la Esquerra Republicana y los comunes, o lo que sea, que aquello también es una tropa, daría para un par de sesiones, pero la realidad, la dependencia real es con Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez le dice salta, él le dirá a qué altura. O sea, no va a ser así de forma indefectible, porque se ve la concatenación de sucesos. Va a ser. Una cosa interesante es lo de la financiación singular, que decías tú, Mariana, antes, que básicamente es dar la llave de la caja a futuros gobiernos de la Generalitat que pueden romper nuestro país, que es básicamente lo que está buscando el independentismo. Esa llave de la caja dicen que lo va a ceder para a partir del 2028. Ya van retrasando. Esto es muy interesante, ¿sabes? Porque el 2028 yo creo que va después de 2027, ¿verdad que sí? Entonces, como mínimo, 2027, como mucho más allá de las elecciones generales, y todos saben que el traspaso de la fiscalidad de esa agencia tributaria a Cataluña es prácticamente imposible en estos plazos, porque no puede ser, me parece que hay 23 o 24 inspectores de Hacienda ahí que a recaudar 26.000 millones de euros. Es que es imposible, ni sistemas informáticos, bueno, el histórico de corrupción de Cataluña, bueno, aquello puede ser un desastre, vamos, tremendo. Entonces le han dejado... No, y eso, y que tiene que pasar por el Congreso, que de momento no cuenta con los apoyos suficientes, no, claro, ni de los propios socios de Pedro Pero Sánchez. Que ya digan ¿no? 2028 esto de cambio, para mí es muy significativo que ellos ven que hay cambio. Todo el mundo empieza, ahora parece que no, pero todo el mundo empieza a posicionarse y después qué va a pasar de lo mío. Y quizás, esto ya es una colaboración total, y quizás la pregunta es, ¿hay vida después del sanchismo en el Partido Socialista? ¿Y quién puede liderar esta vía? ¿No sanchista o posanchista o filosanchista? Cuidado. Puede ser Salvador Illa, puede ser. Cuidado. Es lo que te digo, ahora va la Mareta, no va otro, ¿eh? Puede ser, en Es caso el único privilegiado. puede ir para allá. Entonces, a lo mejor si se complica el tema judicial de Sánchez o le da un flux de enamoramiento y se le decide dejarlo, ¿quién le puede sustituir? Porque el PSOE es un páramo. Es que no hay recambio, y Paje no será, ya te digo yo que no. Entonces, ¿se puede ser ella? Pues puede ser. Esto es una locuración, por supuesto. Comenzará una guerra a destrucción total, masiva, Total. entre ellos, porque esto Sí, pasa... sobre todo en los partidos de izquierda, en todos, pero Sí, sobre sí. todo en los partidos de Los izquierda. comunistas, las purgas y luego las guerras internas. Sí. Eso Sí, es lo que ha sí. pasado en Podemos. Total. En 2 minutos se pasa de ortodoxo a heterodoxo. Efectivamente. Bueno, sobre el futuro judicial de Pedro Sánchez hablaremos en unos segundos, pero antes nos vamos a publicidad, no se muevan. Se cumplen 35 días del ingreso en prisión de Santos Cerdán y el exdiputado socialista ha conseguido su primera entrevista desde aquel momento. Ha sido, y esto ha sido elegido por él, al diario La Vanguardia, a través de un cuestionario cerrado en el que él se ha limitado a contestar, con el apoyo de sus abogados, a esas preguntas de forma escrita, de forma telemática. Ha dejado varios titulares, cosas que ya conocíamos, reitera su inocencia, asegura de nuevo que no se reconoce en esos audios, que esas conversaciones con Koldo y con Ábalos no existieron, pero deja aportaciones y novedades interesantes. Sobre la financiación ilegal del Partido Socialista le preguntan y él dice que hasta donde él sabe, lo dice hasta en 2 ocasiones, no se habría producido, lo deja por escrito.
deja la puerta abierta, por lo tanto, ante esta posibilidad. Sobre Servinávar, de la que la Guardia Civil ha acreditado que posee el 45%, dice que hay que remitirse a ese momento, un momento en el que el Partido Socialista atravesaba una crisis y que él simplemente contactó con su amigo Anchón Alonso por ver una segunda posibilidad. Dice que después lo consultó con la familia y decidió renunciar a esa posibilidad. Asegura Santos Cerdán que si sale de todo esto, si todo esto se aclara, lo único que quiere es descansar tranquilamente junto a su familia y que no volverá a la política. Santos Cerdán concede su primera entrevista tras 35 días en prisión en Soto del Real. Ha respondido a un cuestionario escrito de La Vanguardia. Insiste en su inocencia, siguiendo con la línea de defensa planteada desde su imputación, y asegura ser víctima de una persecución política. Yo lo que sostengo es que soy inocente y que no he hecho nada de lo que dice la UCO. Han hecho un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan para nada a la realidad. Uno de los titulares más destacados de las respuestas a las preguntas por escrito es que deja la puerta abierta a una posible financiación ilegal en el PSOE. ¿El PSOE se ha financiado ilegalmente? No, que yo sepa no. ¿Hay pagos en el partido que no se hayan justificado ante el Tribunal de Cuentas? No, que yo sepa no. Sobre la ingente cantidad de grabaciones que le salpican en el reparto de mordidas con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, Cerdán dice que no reconoce los audios y esas conversaciones jamás existieron. No reconozco ni las conversaciones, ni ha existido nunca este contexto con Koldo ni con Ábalos. Además, dice estar decepcionado con las declaraciones de Sánchez contra él. Las valoraciones de terceros ya las juzgará el tiempo, pero con lo que me conoce Pedro, yo pensé que lo tendría claro. En paralelo, la hermana de Santos Cerdán, quien cobró de Servinávar, empresa vinculada a su hermano y a la trama, continúa como teniente de alcalde en Milagro, un municipio navarro. Aunque se dio de baja del partido el mismo día que su hermano entró en prisión, el PSOE se salta sus normas y le permite conservar el acta de concejala. Bueno, pues ahí van algunos de esos titulares. Como decíamos, Santos Cerdán se presenta como víctima de una cacería política por su papel, entre otras, en las negociaciones de la amnistía. Y lo único que no le preguntan los periodistas, y que a mi juicio hubiera sido interesante, es por qué siguen en libertad tanto Koldo como Ábalos y por qué él ha sido el que ha tenido que ser enviado a esa prisión de Soto del Real. ¿Cómo veis esta entrevista? Una pregunta interesante la que planteas. Es la pregunta de por qué esto es así, por qué Koldo tiene tantas grabaciones, cuál es la intencionalidad, solo para asegurarse el futuro, tener ahí, digamos, un colchón de seguridad, ¿sabes? ¿Por qué el ministro Ábalos no ha entrado? ¿Por qué Ábalos lo rescató? O sea, en muchas secuencias que nos perdemos, y sobre todo lo que dice Cerdán, que son un par de 2 o 3 también proyectiles que van, torpedos que van contra la línea de flotación de su partido, es como decir, cuidadito, que yo puedo saber muchas cosas, ahí se le entre las líneas. También es cierto que él está en su propia estrategia de defensa, que gracias a Dios es un Estado de Derecho y uno se puede defender como quiera, y si imputado puede mentir y todo lo demás, ¿no? Pero vamos, aquí la gran cuestión, y creo que ahora viene septiembre, y aquí va a empezar la fiesta, es hasta qué punto Santos Cerdán mantendrá su lealtad a su antigua organización y a su antiguo jefe. Porque lo ha dicho ahora. Yo pensaba que lo tenía más claro. Esa es una frase demoledora, porque él sí que lo tiene claro. Si el otro no, él sí lo tiene claro. Yo creo que de todo lo que ha dicho, lo más contundente, la mayor andanada narrativa ha sido esta. Con lo que ocurrirá, yo creo que si Santos, por lo que sea, empieza a cantar la Traviata. Yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Lo hemos visto con Ábalos, que ya admite que tiene muchas ganas de colaborar con la justicia. Yo creo que en el caso de Santos Cerdán lleva, pues eso, un escaso mes. Yo creo que es cuestión de tiempo. Esto es como la teoría de las catástrofes, que tienes un montón de arena, toda ahí bien puesta, y viene una sola grano de arena y cae toda la ladera. Yo creo que estamos a punto de que aparezca ese grano, que toda esta ladera de presunta corrupción de este gobierno empieza a caer. El problema de todo esto es que al final, y a veces me da la sensación de que plantearse lo contrario es un insulto a la inteligencia. Las 4 personas del Peugeot,
las primarias aquellas que parece ser que hubo tongo, todas estas cosas. Todo eso se lo inventa la UCO. Pero ¿ves lo que digo? Pepe. Y hay un dicho que dice, si anda como un pato, habla como un pato, si parece un pato, no lo dudes. Es un pato, ¿sabes? Es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía, ¿sabes? De decir, no, somos una especie de diminutos intelectuales que no podemos capacitar. Digo, oiga, no me tomen el pelo porque esto no va así, vamos. Claro. Además, yo he apuntado la frase, soy inocente y no he hecho nada de lo que dice la UCO. O sea, habla de una persecución contra el gobierno y que él ha sido, en este caso, el damnificado. Bueno, podría haber una persecución política, pero es que quien te persigue no son los políticos, quien te persigue son los jueces y la Guardia Civil. Y eso es el Estado de Derecho quien te está persiguiendo. Por lo tanto, entiendo que no querrá decir este señor, con sus palabras, que la Guardia Civil y los jueces, estos funcionarios, que de los pocos funcionarios independientes que aún quedan en España, si no están manipulados por el gobierno sanchista, quiero pensar que no está diciendo que estos señores están prevaricando. Porque, claro, si esto es una persecución y no ha hecho nada de lo que dice la UCO que ha hecho por lo que estás pasando ahora mismo en una prisión preventiva, 36 días lleva o 35 días, pues estos señores, los investigadores de la UCO, que son personas con familias normales y corrientes, que no tienen nada que ver con la política y totalmente independientes, están prevaricando. Absolutamente. Y si te fijas, la cuestión es que del relato, como afrontó Pedro Sánchez todo esto los meses atrás, ahora ha desaparecido del escenario la UCO patriótica, la UFER, ¿os dais cuenta? Han hecho una marcha atrás, pero de libro, excepto con el fiscal general del Estado. Con ese sí que, esto, se atreven a cuestionar la decisión del Supremo. Claro, pero fíjate, yo creo que el fiscal del Estado, general del Estado, vamos a ver, como digo esto para que no suene mal, si una de las figuras que pueden tener más información de todo lo que ha ocurrido a nivel judicial en este país es el fiscal general del Estado, y si alguien tengo que tener muy pegado a mi lado por este tipo de información... Por eso le defienden a capa y espada. Claro, es por esto, ¿sabes? Bueno, en esa entrevista, otro de los titulares que nos deja, le preguntan también a Santos Cerdán por su relación con Leire Díez, la presunta fontanera de las cloacas del Partido Socialista. Él asegura que solo la conoce porque fueron a Ferraz a contarles lo de Villarejo y lo del caso de los ERE, y lo pusimos en manos de los abogados. Le pregunta al periodista de La Vanguardia si no le parece un poco casualidad que uno de los abogados que figuraban en una de esas reuniones, Jacobo Teijelo, sea ahora su letrado en el caso de la trama Koldo. Él asegura, se desvincula de cualquier tipo de relación con esta trama de las cloacas y asegura que él está satisfecho, que ha habido muchas presiones para que cambiara de línea de defensa, y dice estar agradecido por el trabajo hecho. Ya saben que Jacobo Teijelo en un primer momento no figuraba como uno de los abogados de Santos Cerdán. La prensa informó sobre varias visitas en Soto del Real durante los primeros días del exdiputado socialista y finalmente se confirmó este extremo. ¿Qué os parece esta vinculación con esa otra trama que pasó a un segundo plano después de que se conocieran estas informaciones, con la trama de las cloacas de Ferraz? Pero en esa respuesta también habría que preguntar quién le ha presionado para que cambie su línea de defensa. ¿Ves lo que digo? Yo creo que es lo más importante. Lo más importante. Es lo más llamativo de esto. Vamos, a mí me parece, porque fíjate, Leire y compañía son las cloacas, esos servicios de inteligencia de Mortadelo y Filemón. Es que, de verdad, si esto es lo mejor que tenían, así les va, porque más cutre no puede ser en la vida, ¿sabes? Vas a sitios, hablas de cosas de ese tipo y crees que nadie te va a grabar. ¿En serio? ¿Tú crees que así? Bueno, en fin. Son un poco, el nivel de ingenuidad y de patosismo es enorme. Pero la cuestión es que si yo soy, imagínate que yo estoy imputado por un delito, que yo tengo mi derecho a defenderme, por supuesto. Y yo tengo el derecho a establecer mi defensa como me dé la gana y a contratar al abogado que me dé la gana. Pero ¿quién tiene la potestad, quién se cree con potestad como para presionarme a mí para que cambie de abogado? O de estrategia judicial. ¿Sabes? Aquí es que esto, claro, al ser un cuestionario no se podría hacer, pero un buen periodista con colmillo un pelín retorcido dice, a ver, oiga, ¿y usted quién le está presionando para esto? Entonces, ¿y para qué quiere que usted? No solo por qué, sino para qué quiere hacerlo. Esto, vamos, huele a que alimenta. Si alguien presiona es porque tiene un interés, o tiene un interés en cambiar determinado argumento para su defensa. Por lo tanto,
no cabe duda que esto, como tú dices, si es un periodista simplemente con la cachofa que le pueda poner el micrófono en la boca, esta pregunta tiene que venir después de esa respuesta. Absolutamente, es que es la pregunta a la respuesta. ¿Sabes? Imagínate, dices, sí, alguien de las cercanías del poder. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ¿para qué y por qué? Estas respuestas son maravillosas. A veces nos limitamos a responder los porqués, pero lo más importante de las respuestas es el para qué. ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es intencional? ¿A quién beneficia este cambio de estrategia judicial? Desde luego, este señor, con esas respuestas que va dando, y además hemos de pensar cómo es. Yo te envío un cuestionario, yo tengo el tiempo, la dedicación y el asesoramiento suficiente como para hilvanar, ¿sabes?, aquellas minas lingüísticas que voy situando. Y no dar puntadas sin hilo, porque cuando le preguntas sobre la financiación del Partido Socialista, él dice no, coma, que yo sepa. Y le preguntan hasta 2 veces, y sobre todo dejándolo por escrito. Efectivamente, es decir, tú puedes decir no. Si tú no sabes, puedes decir no, pero si tú dices que yo sepa, quieres decir que igual ha podido haber financiación ilegal, pero tú no lo sabes. Pero si tú dices no, dices tajantemente que no la ha habido. Al decir que yo sepa, dejas entreabierto, como bien decía el titular, la posibilidad de que sí existiera. Claro. Entonces esto está premeditado, por supuestísimo, está premeditado y asesorado, por supuesto. Es que no queda otra, es que no queda otra, es que son lanzas. Y ya lo dije la semana pasada también en esta mesa, yo creo que quien tiene que estar temblando en este momento es Pedro Sánchez. Porque al final, por mucho que este señor diga que hasta se invente lo del Peugeot era una película, aunque hubiera estas fotos y que no había grabaciones, el número 1 es el número 1, el number 1. Entonces, el número 1 es cuestión de tiempo que salga. Y si está cercado familiarmente y está cercado su gobierno y también está cercado su partido, tiene que salir. Y efectivamente, quizá esperemos a septiembre, que es cuando vengan las bombas. Yo espero, como ciudadano de este país, que cuanto antes mejor, pero en mi opinión, Pedro Sánchez estas van a ser las últimas vacaciones que pueda pasar en un lugar pagado por todos los españoles, que no sea la cárcel, caso. Bueno, Santos Cerdán parece que está contento con su defensa. En el caso de su amigo íntimo, de Anchón Alonso, el dueño de Serminavar 2000, una de las empresas que están siendo investigadas en la trama Koldo, él figura como imputado después de haberse beneficiado de millonarias adjudicaciones por parte del gobierno de María Chivite. Lo que hemos sabido en las últimas horas es que el que hasta ahora ejercía su defensa, un abogado muy ligado al Partido Nacionalista Vasco, ha renunciado a seguirle defendiendo en esta causa. Conoceremos seguramente en las próximas horas quién será la persona, el abogado, que decida ejercer esta labor en lo sucedáneo. Bueno, seguimos pendientes de las novedades de Santos Cerdán y hoy varios periódicos se hacen eco de la siguiente noticia. El lujoso ático situado en la calle Hilarión Eslava de Madrid, muy cerquita de la sede de Ferraz, ya ha salido al mercado inmobiliario. Está publicado en un conocido portal de alquiler. Y bueno, pues ahí están viendo en pantalla lo que sería el alquiler al mes, 3.000 euros por un lujoso ático con una gran terraza, así lo define el propio anuncio, de 160 metros cuadrados. Se presenta, bueno, pues como un ático espectacular, lo acabamos de decir, y se incluyen 18 fotografías de esos 160 metros cuadrados donde, hasta donde nosotros sabemos, vivía hasta hace muy poco Santos Cerdán con su mujer. Una mujer que el pasado 21 de julio, después de notificarlo a las autoridades judiciales, abandonó el inmueble. Se acordarán que Serminavar, esta empresa, esta constructora a la que hacíamos alusión, era en realidad la que pagaba esas rentas de 3.000 euros al mes a Santos Cerdán. Un piso, bueno, por tener en cuenta la zona en la que nos encontramos en pleno centro de Madrid, que podría estar valorado en torno al 1 millón de euros. No está nada mal, la verdad. Pues, vamos, aquí la cuestión, vamos, que es un ático donde está situado 1 millón o más, estos, vamos, y 3.000 euros que piden, creo que el alquiler es justo, yo
se pediría más. Eso te iba a decir, me parece muy poco. A mí también. Yo digo, porque si empiezas a miras a algún idealista, fotocasa, cosa por el estilo, esa zona ático con esa terraza que se ve, ya te digo, de los 4.000 para arriba, vamos, no te lo quita nadie. No sé por qué pueden 3.000, no lo sé, esto es otra lucubración. Pero oiga, que una empresa que dice la UCO que tienes un 45%, y dices que no es verdad que no hay un 45%, te paga a ti y tu familia un ático de 1 millón y pico de euros, oiga, hay algo por aquí por el medio que me he perdido. No sé qué es, pero hay algo que me he perdido, no tiene mucho sentido. Todo lo que dice la UCO es falso. Yo no he hecho nada, ¿eh? Soy inocente y no he hecho nada de lo que dice la UCO. Pero la UCO me pagaba 3.000 euros al mes. Parece ser. Sí, la empresa me pagaba 3.000 euritos al mes, que mi mujer se acaba de ir de ese piso. A mí me han echado por la fuerza, pero mi mujer se acaba de ir de ese piso. Es que es vergonzoso. Son 36.000 euros al año, ¿eh? Es que es irrisorio, de verdad. Y 36.000 euros al año solo de alquiler, ¿eh? Mucha gente no cobra 36.000 euros al año, muchísima persona, solo de alquiler pagaba eso de alquiler, con lo cual una empresa no te paga 36.000 euros al año por una especie de dádivas o de regalo porque le apetezca, ¿eh? Bueno, está claro que Servinavar, la empresa que pagaba esa renta de Santos Cerdán y de su familia, es una de las piezas clave en esta investigación y poco a poco a lo largo del verano estamos conociendo nuevos detalles sobre las cuentas de esta empresa que ya obran en manos del Tribunal Supremo. Según hemos podido conocer, en el día de hoy los agentes tienen ahora mismo en el foco a una empresa armamentística vasca que es contratista del Ministerio de Defensa y que habría dado 145.000 euros a Servinavar en un momento bastante casual, tras entrar en Indra. Se trata de una empresa que en el año 2022 recibió una subvención del gobierno de Sánchez de 32 millones de euros de fondos de la Unión Europea y que tiene una participación del 8% en el capital social de Indra, es decir, que es uno de sus mayores accionistas. La empresa está dirigida por Joaquín Aperribay, que es el presidente de la Real Sociedad y uno de los empresarios más ricos de España. Desde luego queda mucho todavía por saberse de todos los audios que todavía tienen que analizar, toda la información contable de todas estas empresas, pero parece que aquí hay material y que hay más cosas unidas de lo que pensamos, ¿verdad? Sí, en estas cosas, la izquierda, Yolanda y compañía siempre hablan del corruptor, ¿no? Si te das cuenta de ese lenguaje que utilizan ellos, oiga, ahora resultará que el problema es de las empresas, no es del sistema que está promocionando estas presuntas corrupciones, porque esto también habría que demostrarlo. Entonces, yo creo que hacer el foco en las empresas es un flaco favor, porque tú imagínate, estás dentro de un ecosistema enmarañado y corrupto por la política. ¿Qué papel tiene una empresa? Es que es muy complicado, ¿eh? Es decir, al final, el problema no es que una empresa sea una corruptora, es que hay alguien que le hace corromper. Es que estamos aquí en un tema, el problema es que no hay un sistema donde prevenga este tipo de cosas. No es que no lo prevenga, es que lo favorezca, y ese es el gran problema. Y si la empresa al final es cooperador necesario porque es donde está el dinero. Cuando tú no puedes coger directamente, abrir las arcas del Estado y cogerlo a manos llenas, pues vas a través de una empresa. Por supuesto. Corruptas también, si han formado parte de esto, no nos olvidemos, porque estos de los socialistas y los comunistas se llenan la boca, históricamente, de maldecir y demonizar cada vez que se cubre un servicio público a través de una empresa privada, como por ejemplo algunos hospitales en la Comunidad de Madrid o en otras comunidades autónomas. Demonizan esto porque hablan de que las empresas, en este caso, pues se llenan los bolsillos del dinero de los contribuyentes. Pues es que son los amigos. Sí, claro. Es que cada día sale una empresa nueva. Son cooperadores necesarios. Determinadas empresas son cooperadores necesarios porque, como digo, ellos no pueden coger el dinero de las arcas directamente. Claro. Eso sí que está fiscalizado. Eso se notaría muy pronto. No tendría que asistir la UCO a hacer una investigación para pillarles, pero a través de una empresa. Pero fíjate, la diferencia que yo pongo, que efectivamente totalmente, que no son corruptoras. Oiga, no, resulta que el pobre político que mete la mano en la caja con esa comisión, no, es que le han obligado. Hombre, no, quien tiene el poder de decisión no es la empresa, es un cooperador necesario. Quien asigna el contrato público no es la empresa. La empresa se ofrece, se pugna por ese contrato público. E imaginaos unas cosas que en este país nunca sale o sale muy poco. Es igual que el caso catalán, cuando en los años 90, Marina, no recordarás porque es muy joven,
se hablaba que el oasis catalán de la no corrupción, porque aquí en el piso de corrupción con Juan González, ¿os acordáis? También diariamente, ¿no? Y no, era el oasis catalán, no, que oasis ni que leches, aquello era un lodazal tremendo. El 3%. El 3% mínimo, ¿sabes? Y todo el mundo sabía la oficina de que iba a pagarlo, los helicópteros a Andorra, en fin, este tipo de cosas. La pregunta es por qué nadie se mete en el País Vasco. ¿Sabes? Porque aquí tantos años, con siempre los mismos, tantos grupos empresariales que son... Es mucho más endogámico todo, ¿sabes? Nadie ha tirado a ver de ese oasis vasco. Sí, realmente no hay tanto oasis, a lo mejor sí, no lo sé. Pero a lo mejor levantas un poquito y a lo mejor huele un poquito a podrido. Que todo este caso comenzó en Navarra, ¿no? Los orígenes del caso Koldo, con lo cual... Como alguien empieza a tirar del hilito, ¿sabes? Puede salir una cosa... A lo mejor coge una cuerda así de gorda. Exactamente. Una soga de transatlántico. Eso. Sí, pues es lo que veremos seguro a la vuelta de vacaciones. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, no se muevan que enseguida volvemos y encaramos esa recta final de la redacción abierta. Los medios de comunicación nos seguimos haciendo eco de esos más de 20.000 audios que constan en el informe de la Guardia Civil del caso Koldo. Koldo García lo grababa todo y desde luego lo que reflejan parte de esas conversaciones es que sus funciones en los últimos años iban mucho más allá de las que debería tener en el Ministerio de Transportes. No solo hacía de testaferro de los negocios ilícitos de Ábalos, sino que se convirtió en una auténtica agencia de colocación de familiares y amigos. Van a escuchar un audio en el que una mujer le pide ayuda, le pide que tire de contactos policiales para que haga la vista gorda con uno de sus negocios ilícitos. No me cuidas tú, cuida la poca gente que encuentro que me cuida, ¿vale? Gracias, amor, o sea, no es que es en serio, chico, dices que me vas a cuidar, luego me olvidas completamente. Que... no sé, empiezo a creer que no soy importante en vuestra vida. Que sí soy importante en la vida de José Luis. Escucha, quítame la policía del ciervo, ¿vale? Déjame así. Llama al comisario, dile que no vengan ya por aquí, porque me hacen un contrato de trabajo y me empadronan. Y encima puedo vender coquita así disimuladamente. ¿Ok? Pues sí. Así te quito compromisos de encima. Una llamadita telefónica y soluciona todo. Gracias, muy amable. Bueno, y aparte de todas las funciones mencionadas anteriormente, desde luego, tanto José Luis Ábalos como Koldo García tenían perfectamente confeccionada una agenda de contactos femeninos, muchas de ellas extranjeras, de las que solían tirar en muchas de las fiestas y de las reuniones que solían hacer con otros implicados en la trama. ¿Algún comentario de...? Desde luego, es un personaje, Koldo García, que no nos deja de sorprender, ¿verdad? Esto es tremendo, porque además que el tono de voz que utiliza esta chica, así como simpática, como muy cercana y tal, y así estamos todos tranquilos y tal, ¿sabes? O sea, es que yo cada vez que veo estas cosas, a veces nos sorprendemos un poco de lo que vemos, pero me recuerda muchísimo a los años 90 también, cuando las fotos de Luis Roldán, el director de la Guardia Civil, exdirector de la Guardia Civil, en calzoncillos, con señoras y con polvos encima de las mesas. Es que estamos en lo mismo. Es que cuando el Partido Socialista llega al poder, hostia, el nivel de cutrerío, ya no hablo de corrupción ni presunta corrupción, episodios así, pero es que es muy cutre con personas que pues, suelen ser vulnerables, como son las prostitutas. Es que, por favor, es que no tienen ni siquiera clase para hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es que le ha pisado el argumento a la próxima entrega de Torrente. Le ha pisado absolutamente, porque quien escuche este audio es que es totalmente de una película de Torrente, sacado de una película de Torrente. Le llama amor, le dice que hable con el comisario. Bueno, le dice que se va a empadronar en Algemesí porque ha conseguido un contrato de trabajo. Que hable con el comisario para que ella pueda vender coquita. Coquita, poco. Y así ya nos deja tranquilos. Pero oye, disimuladamente tampoco, ¿no? Disimuladamente, pues oye... Menos mal. Esto es el guión de Torrente 6. O sea, estoy seguro que esto estaba escrito por Santiago Segura. Le están haciendo el trabajo al pobre Santiago. Y esta tropa ha estado en el gobierno, es que es efectivamente.
Lo peor es, esta es la tropa a los que les han pillado. ¿Cuántos hay como estos y siguen en el gobierno? Porque pues si solo el presidente del gobierno tiene 1000 asesores, este Koldo era un asesor del número 2, ¿cuántos no habrá? Sí, ¿cuántos no habrá? Pero luego son los adalides de la lucha contra la prostitución, de la lucha contra la droga, de la lucha contra la corrupción. Contra la corrupción. Luego son los corruptos, los puteros y los machistas. Pero siempre es igual, es que no ha cambiado nada en los últimos 30 años. Es que hay un 30% de españoles que le sigue votando. Por eso sigue igual. Porque si le siguen votando, parece que tienen un suelo electoral. Que lo tienen gracias a Sumar. Que lo tienen. Bueno, Sumar. En este caso, están recuperando el voto de Sumar, que está perdiendo, que no va a ningún sitio, y por eso el Partido Socialista, en mi opinión, no se ha hundido del todo como el PASOK en Grecia o el Partido Socialista en Francia. Eso es lo que está pasando. Pero claro, si ellos todavía tienen un 28, 27% en las encuestas, ¿qué tiene que ocurrir en este país para que se hunda el Partido Socialista, con lo que están haciendo? No, y antes hablábamos de la obsesión en España por los títulos, pero desde luego en el caso de Koldo, en el caso de Santos Cerdán, pues a eso sí que les habría que haber exigido un título para llegar a tener la influencia que tuvieron, ¿no? En el caso de Koldo García, portero de Puticlub, que llega pues a tener la responsabilidad y la influencia para picar tantas puertas como tuvo durante años, ¿no? Es que tú haces una novela de esto y es que es tan inverosímil, ¿sabes? Que un señor que es de Puticlub y acaba siendo... Es que no tiene ningún sentido. Es que llega un momento y dices, joder, ¿en qué países estamos? Imagínate la imagen internacional que estamos dando. Vamos, es de país bananero. Bueno, yo creo que casos de corrupción hay en todas partes, ¿no? Hoy mismo hablábamos del gobierno lituano que ha dimitido en bloque por un caso de corrupción. El tema es la respuesta. Claro, ¿no? claro. Es que al final corruptos siempre van a haber, ¿sabes? Pero también os digo, los sistemas políticos y judiciales deben hacer para prevenir esto, para que sí. Todo el mundo, siempre va a haber alguien que quiere meter mano en la caja, que está enfadado con no sé quién y con no sé cuántos. El ser humano, no siempre. El político. Pero, es el ser humano. Pero hace el sistema para que se minimice todo esto. ¿Sabes? Hace un check and balance, que esté todo equilibrado para que nada... El problema no que se haga, es que se puede hacer tan fácilmente. ¿Sabes? ¿Qué control hay para todo esto? No se sabe. No hay ningún control. Cualquiera que tenga cargo público es una especie de reino de taifa en su habitáculo de poder. Y ese es el problema. Yo creo que se exige una respuesta de regeneración. Digo, oiga, que siempre el ser humano es muy humano, sí, pero vamos a hacer un sistema para evitarlo. Hay sistemas, o si no, venga, no vamos a inventar nada, vamos a copiar algo que funcione un poco, no hace falta inventar la rueda, pero vamos a ponernos encima de la mesa y decir, oye, señor, primero, la ley de partidos, los partidos, que como hemos visto que no es muy meritocrático, estamos de acuerdo en esto, y encima puede ser un foco de clientelismos y corrupciones, vamos a cambiar la ley de partidos. ¿A que no es que nadie lo ha dicho, ni Feijóo tampoco Vox, ¿eh? Nadie ha dicho, oye, vamos a cambiar la ley de partidos, la ley de financiación, la reforma administrativa, los controles del Tribunal de Cuentas que no sean... Es que al final todos los partidos han entrado en la rueda. Fijaos cuando había bipartidismo en este país y estaba ahí de manera residual Izquierda Unida y aparecieron todos, las fuerzas de la izquierda, las fuerzas de la derecha, Vox, Podemos, ahora Sumar, etc. Todos venían a regenerar, todos venían a cambiar, pero internamente los partidos hacían exactamente lo mismo que el resto de partidos. Por lo tanto, al final, y tiene cierta lógica, porque las primarias, que son muy bonitas de cara al exterior y dan aparente transparencia, las carga el diablo siempre. Porque al final tu rival dentro de tu partido va a luchar contra ti y va a hacer todo lo posible para que tú caigas. Sí, claro. Antes claro. Sí. De la propia asamblea, o incluso si luego te ha ganado, pues tú vas a luchar contra él, como también ha pasado en otros partidos en España. Por lo tanto, ¿qué pasa? En Vox ocurre lo mismo. Cuando los liberales han dejado de tener cierto nombre en Vox, es porque se los han cargado, y se los han cargado porque los más conservadores han dicho no, estos no, porque estos me van a hacer sombra. Esto ha pasado en Podemos, esto pasa en todos los partidos. Entonces, a lo mejor es el sistema de partidos como tú dices. Algo no está funcionando. Estos son síntomas, no son causas. ¿De dónde viene, cuál es la causa última que permite todo esto? Yo creo que nuestro sistema del 78, nuestra democracia del 78 ha colapsado.
Y estos son síntomas que estamos viendo, pero no hay ningún partido que lo coja el toro por los cuernos, oiga, vale, nos ha ido muy bien hasta hace unos cuantos años, hay que regenerarlo todo. Con el multipartidismo que tenemos ahora, que muy parece que el primero que puede llegar a 150 escaños tiene un 35% de apoyos, es muy difícil tener ese discurso, porque ese discurso te va a restar votos. Sí, no digo que no, pero... Es decir, creo que es un discurso razonable y creo que es muy coherente, pero ese discurso a día de hoy... Pero fíjate, si al final hay una perdón, que tampoco quiero, pero hay una mayoría de 221 diputados entre Vox y PP, como apareció no sé qué encuesta hace en el mundo, creo que fue, no recuerdo quién fue. 221 diputados, más que lo que sacó nuestro amigo Felipe González en el 82. Con 221 diputados puedes hacer hasta reformas constitucionales. ¿En serio que no se van a unir estos dos partidos, Ronnie? Vamos a sentarnos. Venga, Santi, venga, Feijóo, nos sentamos aquí, tomamos unas cervezas y vamos a hacer que mirar no ahora, sino las próximas 3 o 4 generaciones. Que es que ningún partido lo hace. Pero con 221, si imagínate, 221 te pone... Y encima, como sois personas de Estado, te unes a otro. Venga, Partido Socialista, venga usted aquí también. Venga, PNV, venga usted aquí, pero no va a ser como la transición. No verá esa asimetría a favor de ese nacionalismo extraño que nos acompaña en todo esto. Pero es que es necesario. Pero el problema es que nadie lo dice. Vamos, si un gualtrapa como yo, que soy un mindundi, ¿sabes? Bueno, no me gustaría acabar este programa sin dar una serie de pinceladas del panorama internacional y de hablarles de la guerra de Ucrania. No hemos tratado mucho este tema en los últimos días. Lo cierto es que a Donald Trump se le agota la paciencia con Vladimir Putin. Ha hablado con él por teléfono. Le ha pedido que cese esas agresiones constantes contra civiles que cada día les contamos y lo último que sabemos es que le ha cortado ese plazo para que ponga fin a la ofensiva y llegue a algún tipo de tregua con Ucrania, con los de Volodymyr Zelensky. La última noticia que ha despertado cierto nerviosismo ha sido el envío de 2 submarinos nucleares a las costas rusas. Lo hace Donald Trump en respuesta a las últimas declaraciones en forma de amenaza de Medvedev, que hace unos días aseguraba que esas declaraciones de Donald Trump apremiando a Putin a llegar a algún tipo de tregua con Ucrania eran una amenaza y aseguraba que podría llegar una represalia nuclear si Donald Trump seguía utilizando ese tono. Estas imágenes de esos submarinos que ya están en costas rusas están generando más ruido que análisis, pero desde luego podrían suponer un golpe en la mesa, un golpe estratégico por parte de Donald Trump. Es que al final Donald Trump habla con Putin y no se acuerda, o no quiere acordarse, o no lo sabe, o se lo ha olvidado, nunca se sabe, que Putin proviene del KGB. Está hablando con un espía muy bien formado que juega con Trump como quiere. Putin es un tipo muy listo, no está loco, tiene su marco mental, que es el que tiene, pero él actúa racionalmente como un espía. Entonces lo marea. Entonces el Medvedev, que os acordáis que fue primer ministro ruso, sustituyó a Putin para disimular que había alternancia cuando no había ninguna alternancia, era su títere. A Medvedev lo utiliza como su perro de presa. Entonces, ¿qué hace Medvedev? Le lanza a través de redes sociales andanadas a Trump y Trump, que es un tío tranquilo, como le responde. Se empiezan a responder por redes sociales. Es una cosa realmente curiosa, como 2 países que tienen entre todos 15.000 cabezas nucleares que pueden destruir el planeta 20 veces, se pican por redes sociales. Entonces, el Trump se cabrea, le responde y Medvedev le dice... Pues que acuerde, no recuerdo exactamente cómo lo dijo, le recordó el sistema de mano muerta que tiene Rusia. ¿Sabes cómo el sistema de mano muerta? En el caso de que una potencia extranjera destruya todos los mandos y políticos y sistema de toma de decisiones en Rusia, automáticamente un sistema que lanza todos los misiles a todos sus objetivos sin ningún hombre detrás. Se llama sistema mano muerta. Veremos si funciona y si existe, porque esto también de vez en cuando... Ese es el botón rojo, ¿no? El famoso botón rojo de las... Botón rojo es el que llevas un maletín. Cuando veas a Trump y a Putin con un tío muy apurado detrás con un maletín, ahí está el botón rojo que básicamente autoriza el lanzamiento de misiles a todo el mundo. Es un sistema a mano muerta, no necesita ninguna interacción humana. Si destruyen todos los centros de decisión rusos, automáticamente se lanzan los misiles. Bueno, cuando dijo esto Medvedev, Trump se cabreó aún más todavía y dice, sí, pues te voy a enviar los submarinos nucleares. Los submarinos nucleares nunca se dice que van o vienen,
pues para eso son, que son sigilosos. Porque eso ha dicho, oye, que te plantifico aquí 2 submarinos nucleares estratégicos y te destruyo en menos de 15 minutos estás destruido. Pero esta escalada por redes sociales para mí es lo más llamativo. Es como 2 niños. Bueno, pero ¿sabes? estamos hablando de un político que se comunica y que comunica grandísimas decisiones que afectan a todo el mundo a través de golpe de tuit, ¿no? Pero si con 140 caracteres vas a tomar la decisión de enviar 2 submarinos nucleares, y cada uno creo que lleva 20 misiles nucleares, que cada uno tiene 6 cabezas nucleares que en 15 minutos llegan a cualquier sitio del mundo, oiga, vamos a calmarnos un poco, ¿no? Que al menos una llamadita, ¿no? Que un poquito más, me explicas un poco más de qué va el tema, pero por lo cual 140 caracteres tomas decisiones de este tipo, como geoestrategia que decías tú ahora, pero oye, yo creo que las decisiones de este tipo deben ser mucho más sopesadas, no puedes llevarte con el calentón porque tú me has dicho no sé qué, tú me has dicho no sé cuántos. Es que parece realmente 2 influencers que se han enfadado porque que se dicen cosas entre ellos. Bueno, más particularmente Trump no es la tranquilidad personificada, ¿no? Trump es una persona visceral y yo estoy completamente seguro de que es él mismo quien escribe esos tweets. Sí, sí. Porque estoy seguro que ninguno de su gabinete, ninguno de sus asesores aceptaría responder de esa manera a través de un tweet. Sí, sí. Estamos hablando del presidente de Estados Unidos de América. No estamos hablando, con todos los respetos, de un presidente de una república bananera como puede ser España, muy a mi pesar. Pero, bueno, yo recuerdo que Donald Trump vino a sus propias elecciones diciendo que él iba a acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia y parece que se le está volviendo en contra. Y se le está volviendo en contra. 100 días, ¿no? O sea, sí, en 100 días. Tenía un plazo, 100 días que han pasado ya 200 o 300. Entonces, bueno, yo creo que cuando no tienes tú la sartén por el mango y la tiene un tipo que yo no sé si está loco o no está loco, pero es muy inteligente, o al menos las decisiones que toma son muy inteligentes, como es el señor Putin. Para mí, ojalá no existiera este señor, cuidado, quiero dejar esto claro, pero es un tipo muy inteligente y hasta a las pruebas me remito. Entonces, claro, negociar con un tipo con esa inteligencia y con un sátrapa de este tipo, no se puede negociar. Esto, por mucho que tú seas el presidente Donald Trump, y menos de esta manera, con la visceralidad, con el corazón, no, con el corazón no. Los políticos deben de pensar con la cabeza, no con el corazón, con las vísceras. Y más con armas nucleares por medio. Y sobre todo con armas que pueden sembrar el terror y la muerte a millones de personas, no a miles, a millones de personas. Se quedaría lo de Gaza en un pequeño episodio de cómic en comparación con esto. Bueno, pues Alberto, José, os agradezco muchísimas vuestras intervenciones. Tenemos que dejarlo aquí. Mañana volvemos a la misma hora en La Redacción Abierta. Gracias por estar con nosotros.